En esta práctica estudiaremos la cromatografía iónica o cromatografía de intercambio iónico y utilizaremos un cromatógrafo iónico. En trabajos y estudios relacionados con el agua, en desaladoras, depuradoras, plantas de tratamiento, industria de la alimentación, muchas veces nos interesará conocer la composición iónica de las sales disueltas en ese agua. Sabemos que las sales, al disolverse en agua, se dividirán en dos partes. Una con carga positiva, a la que llamaremos catión, y otra con carga negativa, a la que llamamos anión. Estas son las partículas que queremos determinar. Y uno de los métodos que tenemos para analizarlas es el de la cromatografía iónica. Para ello, tomaremos las diferentes muestras de aguas que queramos analizar. Agua de abastecimiento, de depuradoras, de agua de estudios experimentales, etc. Y las pondremos en los viales adecuados para llevarlos al cromatógrafo. Este es el cromatógrafo iónico. Y ahora pondremos las muestras en el automuestreador. Utilizaremos el programa específico para el instrumento para anotar la muestra y la posición, el nombre de la muestra y la posición, y le damos al botón de comienzo y comenzará a moverse. Vemos que dispone de una bomba peristáltica de rodillos que al moverse sobre el tubo elástico van a impulsar la muestra en el sentido de movimiento de los rodillos. Este impulsará el líquido de muestra hacia un sistema de filtración que tendrá un filtro plano como este y una vez filtrada para que no haya partículas en la muestra, la misma bomba peristáltica la impulsará hacia el cromatógrafo. Y esta columna de aquí va a ser el corazón del instrumento. Por ejemplo, para medida de cationes, tenemos una disolución ácida que va a ser impulsada por esta bomba de dos pistones a través de la columna. Esa disolución ácida pasará a través de la columna y la columna estará rellena con una resina de intercambio catiónico, que simplificando podríamos imaginarla como unas partículas rodeadas por una carga negativa. Si depositamos una pequeña porción de muestra de agua en un extremo de la columna y bombeamos la disolución ácida a través de la columna, y como cargas opuestas se atraen, los cationes que circulen por ahí, que decíamos que tenían cargas positivas, se van a ir quedando retenidos en la resina que tiene cargas superficiales negativas. Mientras avanzan, se van quedando retenidos y van avanzando más lentamente. Dependiendo de su carga, su tamaño, etc., los cationes van a ser arrastrados a diferentes velocidades y retenidos más o menos, con lo cual al final llegarán al otro extremo de la columna separados. ¿Y los aniones? Pues los aniones se separarán en otra columna que tenga una resina de intercambio aniónico. Y la disolución que los arrastrará será una disolución básica, una mezcla de carbonato y bicarbonato de sodio. Tendremos entonces dos columnas que utilizaremos alternativamente. No podremos medir aniones y cationes a la vez, a no ser que adjuntemos otro módulo al lado que permita conectar la otra columna y así medir a la vez, en poco más de media hora que dura el análisis, tendríamos todos los cationes y aniones básicos de la muestra de agua, excepto carbonato y bicarbonato, que decíamos que estaban en la disolución que va a mover la muestra de aniones y esa la analizaríamos por otro método. Muy bien, ¿cómo determinamos los iones y su cantidad? Pues al salir de la columna, el líquido pasará por un detector de conductividad eléctrica. Se registrará una gráfica de cómo varía la conductividad eléctrica frente al tiempo que va pasando. Cuando llega solo la disolución que se mueve por la columna, el detector tendrá una señal constante. Cuando llega alguno de los grupos rezagados de iones, por ejemplo el grupo de sodio o el grupo de calcio, el valor de conductividad eléctrica cambia hasta que termine de pasar ese grupo y volverá otra vez al valor constante inicial. El registro de ese cambio de valor y vuelta al valor inicial tendrá forma de pico, como vemos en la figura. Cada pico representa un ion. Por un lado
los picos saldrán siempre en el mismo orden y en los mismos tiempos, y así sabemos si tenemos o no un determinado ion en esa muestra de agua, porque cada pico representa un grupo. Por otro lado, como el tamaño del pico será proporcional a la concentración de ese ion en la muestra, podemos calcular la concentración del ion en el agua. Veamos cómo. Veamos un ejemplo con la curva de calibración para el anión cloruro. Si se preparan, por ejemplo, 5 disoluciones patrón de 5 valores diferentes conocidos de concentración de cloruro y se hace un cromatograma de cada una de las 5, el software calculará el área de cada pico, la relaciona en una gráfica con las concentraciones respectivas conocidas. Vemos que las unidades de concentración que usan aquí son ppm, que en química es lo mismo que decir miligramos de ion por litro. Haremos una de 10 ppm, otra de 20 ppm, etc. Así sucesivamente hasta las 5. Y como son proporcionales, a doble concentración saldrá un pico con el doble de área, la representación saldrá una recta. Si el programa calcula la ecuación de la recta, en la imagen sería el apartado función, donde las x, que en la imagen la llama q, son el área, y las y, en la gráfica las llama a, son la concentración. A eso lo llamamos obtener una recta de calibrado. Entonces, al obtener un pico de una muestra de concentración desconocida, el software calcula el área. El área del pico, en este caso, hablábamos de cloruro, por ejemplo. Y ese valor lo introducirá ese área como x en la ecuación. Y obtendremos el valor de la I, que es la concentración de cloruro en esa muestra de agua. Por lo tanto, haciendo esto con todos los iones, podremos determinar el valor de la concentración de cada ion en cada muestra de agua. Cada cromatograma dura unos 30 minutos y tendremos que hacer dos, uno para determinar los cationes y otro para determinar los aniones. De esta manera tendremos el análisis de los cationes y aniones básicos de una muestra de agua, a falta, como decíamos, de carbonatos y bicarbonatos. De esta manera tendremos, a falta de los carbonatos y bicarbonatos, el análisis de todos los aniones y cationes básicos del agua.